¿Trajeron sus Biblias? Ay, Dios mío, cristianos sin Biblia. Bendito, gracias, Señor. Bueno, ahora la Biblia la tenemos en los celulares, Biblias de papel. Yo casi no utilizo ya Biblias de papel, esa es la verdad. Estoy conectado con el celular. El riesgo o el peligro de la amenaza son las distracciones que se pueden presentar, porque te llega justo un mensaje cuando estás leyendo la palabra y eso es negativo, pero eso es cuestión de madurez. Amén. De madurez. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en Mateo capítulo 7, versículo 15. Sale en pantallas, pero yo quiero que hagamos una oración, me gustaría, antes de ir a la palabra. Cierra tus ojos. Quiero darle un saludo muy especial a las personas que están en casa. A veces se nos olvida saludar y este es un servicio híbrido, con personas en el templo y con personas en casa. Que Dios los bendiga. En casa también puedes cerrar tus ojos. Acompáñame en esta oración. Padre, gracias. Yo te alabo hoy, yo te bendigo por tu hermosa palabra. Tu palabra es verdad y tu verdad es liberadora. Libera hoy, Señor, nuestro corazón. Libera nuestra mente, nuestra alma de todo engaño, de toda mentira, Señor, de todo temor. Libéranos de todo prejuicio, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias porque tu palabra cumple el propósito por el cual tú la envías. Y hoy esta palabra, Señor, cumple ese propósito en nuestro corazón. Yo te pido por un corazón dispuesto para escuchar tu voz, el mensaje de tu palabra, Señor, a través del predicador. Gracias, y te pido, Señor, específicamente por mi vida, que tú me des sabiduría, los pensamientos espirituales, las palabras que vengan de tu espíritu, para poder ser ese instrumento idóneo para la predicación de tu palabra, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Mateo capítulo 7, versículo 15. Cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Dice el Señor Jesucristo, cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son ¿qué? Lobos feroces. Este versículo nos dice varias cosas. Y vamos a estudiarlo, vamos a analizarlo. A mí me gusta profundizar la palabra. Este versículo dice que existen falsos profetas. Existen falsos profetas. ¿Qué o quién es un profeta? En el contexto bíblico. Un profeta es una persona que habla de las cosas de Dios o que habla de parte de Dios. Ese es un profeta. Alguien que habla de las cosas de Dios o que habla de parte de Dios. Y el Señor Jesucristo está diciendo que hay falsos profetas, así como hay profetas auténticos. Amén, iglesia. Hay falsos. Y Jesús está diciendo existen falsos profetas. ¿Y qué es algo falso? ¿O quién sería algo falso? Que no es auténtico, que no es verdadero. Algo falso es algo aparente o algo engañoso. Entonces Jesús está diciendo, número uno, existen falsos profetas. Así como hay profetas auténticos y verdaderos, personas que honestamente vienen de parte de Dios, que honestamente hablan las cosas de Dios. Hay profetas falsos, mentirosos y engañadores. Personas que engañan con la palabra de Dios, con las cosas de Dios. Es lo primero que encontramos en este texto. Segunda cosa que encontramos en este texto. Hay que cuidarse de los falsos profetas. Jesús dice, existen falsos profetas y debemos cuidarnos de los falsos profetas. Esto es una advertencia que el Señor está haciendo. Una advertencia hecha por el Señor Jesucristo a sus oyentes, a quienes lo escuchan en su época. Recuerda, Jesús está sentado en la montaña con multitud de personas escuchándolo.
Y a ellos muchos son sus discípulos, otros no lo son. Pero a ellos que están ahí les dice: hey muchachos, pilas, cuídense de los falsos profetas. Les está haciendo una advertencia. Esa advertencia permanece hasta hoy. ¿Qué significa cuidarse? Significa mantenerse apartado o a salvo del peligro. Eso significa cuidarse, mantenerse apartado o a salvo del peligro. Manténgase apartado o a salvo del peligro que significan los falsos profetas. Dice Jesús, manténganse apartados del peligro que representa un falso profeta. Cuídense de los falsos profetas. Número 1, existen falsos profetas. Número 2, debemos cuidarnos de los falsos profetas. Número 3, ¿qué más dice este texto? Que los profetas van a las personas. Dice, vienen a ustedes. Miren cómo, analizando la palabra del Señor, encontramos detalles interesantes. Dice, vienen a ustedes. Significa que los profetas van a las personas. Los falsos profetas van a las personas. Se dirigen hacia los creyentes. Buscan a las personas para engañarlas a través de sus mentiras y a través de sus falsedades. Bueno, hay que decir que siempre en aquella época y hoy también, no solo los falsos profetas van a las personas, sino que las personas también van a donde los falsos profetas. Los falsos profetas viven buscando a la gente para engañarlos, para engañar a las personas. La explicación que Jesús da es increíble. Cuídense de los falsos profetas. Número 1, existen falsos profetas. Número 2, debemos cuidarnos de ellos. Número 3, los profetas falsos van a las personas a engañarlos con sus falsedades, con sus mentiras. Número 4, los falsos profetas están disfrazados de ovejas o se disfrazan de ovejas. Mira lo que dice ahí la palabra del Señor. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas. En la época y el entorno en la que el Señor Jesucristo está predicando este sermón, enseñando esta palabra, había mucha relación y conocimiento sobre las ovejas, ya que muchas personas y familiares eran pastores de rebaños de ovejas. Muchos de los que están escuchando al Señor Jesucristo allí eran pastores, ese era su trabajo. De ahí venía su sustento, lo habían hecho por años. Por eso la expresión que da el Señor Jesucristo sobre los falsos profetas, cuando dice que se disfrazan de ovejas, es magnífica para entender el proceder de un falso profeta. Encontré esto sobre las ovejas buscando características de las ovejas, del animalito, de la oveja. Dice, las ovejas son animales tímidos, con un temperamento apacible. Prefieren los lugares silenciosos y apacibles para pastar y rumiar. En general, los ovinos son animales sociales y los ovinos son animales muy inteligentes. No, las ovejas son inteligentes. Amén. En general, las ovejas son animales inocentes. En general, la oveja es un animal inocente, que por eso necesita de su pastor que la cuide, que la guíe, que le advierta el peligro. Los falsos profetas, dice el Señor Jesucristo, se disfrazan de personas inocentes. Es una advertencia muy poderosa. Los falsos profetas se disfrazan de personas inocentes, de personas de buen corazón, de personas sanas, de personas limpias, de personas santas. Así se presentan ante los demás. Así se presentan los falsos profetas ante los demás. Se disfrazan de ovejas, dice. Un disfraz es un artificio o vestimenta con que alguien cambia o modifica su aspecto o condición para no ser reconocido. Un disfraz es un medio que se emplea para ocultar o disimular una cosa
que generalmente es negativa, en el contexto que Jesús lo está diciendo, ¿no? Utilizar un disfraz de oveja en el caso de un falso profeta es un engaño, es mostrar lo que no es. Un disfraz de oveja. ¿Quién utiliza un disfraz de oveja? ¿No? En ese sentido, pues alguien que no tiene buenas intenciones. ¿Y con qué intenciones lo hace? Pues con el fin de aparentar para engañar. Que eso es lo que Jesús está diciendo acá. Déjenme hacer un paréntesis. Este próximo fin de semana se celebra el Halloween. Sabemos que el origen del Halloween es una festividad pagana. Su origen como fiesta, esas son cosas que nosotros los cristianos tenemos claramente identificadas. El origen de esa fiesta es una festividad pagana. De ahí a que un niño se disfrace adorando al diablo hay una gran distancia. Amén. Hay una gran distancia, porque el tema es el corazón con el que se hacen las cosas. Se presta a esa festividad para hacer cosas malas y los satanistas hacen cosas malas, eso es sabido. De hecho sacrifican animales y todo y hay que tener cuidado con eso. Pero pensar que si mi hijo se está disfrazando con un disfraz sano es hacerle culto al diablo es otra cosa muy distinta. ¿Con qué corazón lo estás haciendo? Porque en el colegio seguramente el viernes los van a disfrazar. No utilicemos cosas feas. Yo creo que hay que tener como sabiduría y un equilibrio y un balance con estas cosas. Así lo hemos visto siempre en nuestra iglesia. Amén. Satanizarlo todo tampoco es lo más sano, pero hay que ser sabios, ¿no? La noche del 31 es una noche peligrosa. La gente aprovecha, espiritualmente es pesada y hay que tener cuidado con esas cosas. Y comer tanto dulce también es malo. O sea que hay que cuidar a los niños en todo sentido. Orar por ellos, protegerlos, pero que si se quieren disfrazar que no sea nada feo, nada maluco. Pastor, ¿usted me está diciendo que disfrace a mi niño? No. Esto es un asunto de conciencia. Amén. Si no lo quieres disfrazar, no lo disfraces. Pero que no digas que yo te dije que lo disfraces. No. Pídele a Dios que te dé sabiduría. Un asunto de conciencia. Pero per se la fiesta en sí misma por disfrazar a un niño no estamos haciéndole un culto al diablo ni mucho menos. ¿O con qué corazón lo hacemos? Bueno, cierro el paréntesis. Un disfraz de oveja lo utiliza alguien que es un engañador. ¿Por qué razón me disfrazaría yo de una persona inocente para engañar a alguien? Dice el Señor Jesucristo. Número 5. Los falsos profetas en realidad son lobos feroces. Mire todo lo que hemos sacado de este versículo. Número 1, existen falsos profetas. Número 2, hay que cuidarnos de los falsos profetas. Número 3, los profetas van a las personas, los falsos profetas. Número 4, van disfrazados de ovejas. Número 5, son lobos, ¿qué? Feroces. Pero por dentro, dice el Señor Jesús, son lobos feroces. Junto con el tema del pastoreo de las ovejas, y muy conocido por quienes cuidan de ellas, están los lobos que se mantienen al acecho de las mismas y que se alimentan de las ovejas. Por eso las atacan, es que son su alimento y las matan con sus fauces. Eso lo sabe muy bien un pastor de ovejas, que por ahí siempre va a estar rondando un lobo que tiene las peores intenciones de quedarse con las ovejas, de matarlas. Ahora, el Señor Jesucristo no dice que los falsos profetas sean lobos. Dice que son ¿qué? Lobos feroces. Bueno, de por sí todos los lobos son feroces, pero estos son más feroces, dice el Señor Jesús. ¿Cuáles son las características de los lobos? Los lobos son animales astutos, son depredadores, vigilantes, siempre están al acecho, vigilantes, son muy rápidos para atacar a su presa y calculadores. Así son los lobos. Y me ponía yo a pensar, son la antítesis de las ovejas en el reino animal. La antítesis.
Tú tomas una oveja en el reino animal y un lobo y son dos polos opuestos. La oveja es un animal inocente, el lobo es un animal astuto. Jesús dice que los falsos profetas en realidad son lobos feroces. ¿Sabes de qué está hablando? De su esencia, de su corazón, de su ser interior. Un falso profeta es una persona astuta que con malas intenciones se acerca a personas inocentes para destrozarlas. Eso sería un falso profeta, o eso es un falso profeta. Una cosa es utilizar un disfraz de oveja para querer aparentar, y otra cosa en realidad lo que el falso profeta es, dice el Señor Jesús, lo que hay en su corazón. Y me ponía yo a pensar que ahí mismo se manifiesta la mala intención, ¿no? Si lo que hay en el corazón es un corazón pervertido, disfrazarme de oveja sería la perversión en sí misma. Pero ¿cómo se reconoce un falso profeta? Porque el Señor Jesucristo en este primer versículo nos está dando básicamente estos 5 puntos. Y la pregunta es, listo, existen los falsos profetas, se disfrazan, tienen malas intenciones, van a buscar a las personas para engañarlos. ¿Y cómo se reconoce un falso profeta? Pues mira lo que dice el versículo 16. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? ¿Cómo se reconoce un falso profeta? Por sus frutos. Por el fruto. Así se reconocen las personas falsas. Por el fruto. Es que hay una evidencia de falsedad en el fruto. Ahora, aquí me impacta algo. Jesús cambia del reino animal al reino vegetal para seguir dando sus enseñanzas sobre los falsos profetas. Abandonó el reino animal y ahora toma el reino vegetal. Jesús dice, por sus frutos los conocerán. Esta enseñanza es tan simple. Se conoce un árbol por su fruto, punto. Un árbol se conoce por su fruto. Y mira lo que Jesús dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Un espino no puede dar uvas. Un cardo no puede dar higos. Las uvas y los higos, que son los frutos que el Señor Jesucristo referencia, eran 2 frutos excelentes en la época en la que Él está hablando, excelsos, de uso diario. El Señor Jesucristo tomaba las ilustraciones de las cosas cotidianas para que la gente le entendiera el mensaje. Cuando Jesús dice, se disfrazan de ovejas, la gente tiene claramente en su mente y en su corazón que era una oveja. Pero son lobos feroces. Uy, pilas. Y cuando Jesús dice que un espino y un cardo no puede dar uvas ni higos, las personas que lo están escuchando saben identificar claramente, porque esos eran frutos excelsos en su época. Y es que me puse a buscar las propiedades de estos frutos. Y fíjate lo que encontré sobre las uvas. Las uvas son ricas en antioxidantes. Su índice glucémico no es alto, sino medio. Son ricas en fibra, en hidratos de carbono, el 17%, de rápida asimilación. Contienen vitamina C y entre sus minerales destacan el potasio, el cobre y el hierro, aunque también calcio, fósforo, magnesio, manganeso, azufre y selenio. Oiga, todo lo que hay en una uva es impactante. ¿Y qué tal los higos? Que es muy desconocido para nosotros. No es un alimento muy común. Pero mira cómo son las características de los higos. Los higos son ricos en azúcares naturales, minerales y fibra soluble. Los higos son ricos en minerales como potasio, calcio, magnesio, hierro y cobre. Y son una buena fuente de vitaminas antioxidantes A y K que contribuyen a la salud y el bienestar.
Son dos frutos extraordinarios. Nosotros conocemos más la uva que el higo, pero ambos son frutos extraordinarios. ¿Sabes qué está diciendo el Señor Jesucristo? Que esa clase de frutos, estos frutos, la uva y el higo, no pueden ser producidos por espinos o por cardos. No se puede, no pueden dar los espinos esa clase de frutas con esas propiedades. Un falso profeta no puede dar un buen fruto. Amén, iglesia. No puede, porque no es un buen árbol, está diciendo el Señor Jesucristo. Un falso profeta no puede dar un buen fruto, porque no es un buen árbol. Y a mí siempre me impacta en la narrativa del Señor Jesucristo, en sus sermones, en sus parábolas. Yo lo llamé la narrativa de la exageración. Cómo toma las uvas y los higos, que son frutos extraordinarios, que la gente los consumía, y los compara con un árbol de espino y de cardo. Es otra antítesis. Un falso profeta no puede dar un buen fruto. Se puede disfrazar de lo que quiere, hermano, de la oveja más inocente, pero nunca podrá dar un buen fruto, porque no es un buen árbol. Mira lo que dicen los versículos 17 y 19. Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto, ¿qué, iglesia? Bueno. Pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo. Un árbol malo no puede dar fruto bueno. De alguien que tiene un buen corazón se producen buenas acciones. De buenas intenciones salen buenas acciones. Todo árbol bueno da fruto bueno. ¿De qué está hablando el Señor? Del corazón, del ser interior. Está comparando Jesús el interior del ser humano, en este caso hablando de los falsos profetas, con los frutos que dan los árboles. Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno. Iglesia, de alguien que tiene un buen corazón se producen buenas acciones. De buenos corazones, de buenas intenciones salen buenas acciones. Todo árbol bueno da fruto bueno. De alguien que tiene un mal corazón se producen ¿qué? Malas acciones. De malas intenciones salen malas acciones. Así lo está poniendo el Señor Jesucristo. De corazones buenos salen buenas acciones. De corazones malos salen malas acciones. Un corazón bueno no puede dar malas acciones porque tiene corazón bueno. Un árbol bueno no puede dar un mal fruto. Jesús está diciendo que los falsos profetas no tienen un buen corazón. Y al no tener un buen corazón, no tienen buenas acciones. Y esas malas acciones son la evidencia de su corazón. Y por ellas son conocidos. Es que el fruto identifica el árbol. Amén. Cuando te acercas a un árbol, a la vid que produce las uvas, te acercas a la vid. ¿Quién conoce aquí una vid persona a persona? Creo que no muchos. Vea, pocos. Pero si tú te acercas a un árbol y ves unas uvas, ¿sabes que es una vid o no? Sencillo. Sencillo. Tú te acercas a un árbol, a una vid. No sabes, no tienes ni idea cómo es una. Tal vez la has visto iba a decir en televisión, en internet, bueno. Pero te acercas a un árbol que tiene unas uvas y dices, ay, mira, esto es una vid. El fruto identifica el árbol. Amada iglesia, identificas un espino por las espinas. Amén. Identificas un espino por las espinas. Así como identificas una higuera por los higos. El fruto identifica el árbol. Versículo 19.
todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. La palabra del Señor es maravillosa. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. La expresión bíblica que el Señor da aquí, arrojarse al fuego, es la expresión el fuego del infierno. Es decir, en la ilustración sería cortar el árbol y prender una candela y meterlo al fuego. En la explicación lo espiritual es el infierno. ¿Para dónde va un falso profeta? Para el infierno, dice el Señor. ¿Para dónde va un hombre que con malas intenciones viene hablando de Dios, un hombre o una mujer, con malas intenciones, con el corazón de un lobo feroz, con el corazón de alguien que quiere depredar algo, alguien que viene hablando en nombre de Dios? Hay gente que habla tan bonito de Dios. ¿Sabes qué dice el Señor Jesucristo? ¿Para dónde va? Para el infierno si no se arrepiente. Amén. No están muy convencidos. Gracias, Señor. Derechito para el infierno. Una persona que en nombre de Dios, escuchen esto, iglesia, que en nombre del Señor se haya puesto un disfraz para engañar a otro y para hacerlo tropezar y para robarlo o quitarle su honra o su dinero o algún tema, va derecho para el infierno, dice el Señor Jesucristo. Es que ponte en el contexto. Estamos hablando que un profeta es alguien que viene a hablar en nombre de Dios. Y yo no puedo venir a traer maldad en el nombre de Dios. Amén. Puedo disfrazarme, hacer lo que quiera y hacerlo. Ese acto de colocar ese disfraz, de ser lo que no se es, siendo un lobo feroz para engañar a alguien en el nombre de Dios, tiene un resultado terrible. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Ese versículo es una sentencia para los falsos profetas. Ese versículo en particular es una sentencia para aquel que actúa de esa manera. Versículo 20. Así que por sus frutos los conocerán. ¿Cuáles son los frutos de la persona que te está hablando acerca de Dios? ¿Cuáles son los frutos de aquel que se acerca a nuestra vida a hablarnos acerca de Dios? ¿Cuáles son los frutos? No somos perfectos, ninguno de nosotros, yo no lo soy. Podría estar oficiando en este momento como un profeta del Señor, pero si hay unos frutos, amén, iglesia. ¿Cuáles son los frutos de aquel que se acerca a hablarte sobre Dios? ¿Cómo es su familia? ¿Cómo es su matrimonio? ¿Cómo es su vida? ¿Cómo maneja las finanzas? ¿Cómo maneja las relaciones? Jesús dice, por sus frutos los conocerá. Identificas un falso profeta por su manera como vive, por sus frutos. Qué tremenda enseñanza la que da el Señor Jesucristo. No somos perfectos. Ninguno de nosotros lo es. Yo no lo soy, iglesia. Usted no se imagina la cantidad de imperfecciones que tengo, cosas todavía por corregir. Estoy en manos del Señor. Amén. Ninguno de nosotros es perfecto. Pero es que el falso profeta es alguien que viene con un mal corazón, con malas intenciones. La persona que viene, que se disfraza de lo que no es, para venir a hablarme de Dios, siendo que es un ladrón, siendo que es un lobo feroz, y que viene a afectar nuestra vida. Las cosas espirituales son muy serias, muy hermosas, pero cuando se mete un engañador, coge el rebaño y lo enreda. Nosotros tenemos que estar atentos. Amén, iglesia. En Casa Roca, Llano Grande, y en toda iglesia de sana doctrina hay que estar atento a los falsos profetas.
a las falsas personas que muchas veces llegan a las iglesias. No solamente hablo del pastor o el liderazgo o los siervos, de todos nosotros. Porque es que un falso profeta no tiene que pararse en una plataforma a predicar. Puede ser aquella persona que está cerca de ti, que se congrega en la iglesia, que hay tan bonitos, porque en la iglesia todos somos muy hermosos. Yo los veo muy lindos a todos. Déjeme pongo las gafas para mirarlos. Sí. Pero el Señor Jesucristo dice que tengamos cuidado. Amén, iglesia. Dice, por sus frutos los conocerá. ¿Cuáles son los frutos de aquella persona que está cerca, hablándonos de las cosas de Dios? ¿Cómo es su vida? ¿Cómo es su familia? ¿Cómo es su vida? ¿Cómo maneja las diferentes circunstancias? ¿Cómo lo hace en su trabajo? Yo recuerdo que a mi trabajo llegaban algunas personas de la iglesia que sabían dónde yo trabajaba. Y a más de uno le tocó encontrarse con un hombre que cuando alguien llegaba como a tratar de buscar consejería ahí en el trabajo, le decía, hermano, me da una pena contigo, es que estoy trabajando. Si quieres ponemos un horario y nos vemos en la iglesia. Es que es por los frutos que se conoce nuestra manera de ser y de actuar. Amén. Si estamos trabajando, ¿estamos qué? Trabajando. Claro, habrá algún momento en el cual evangelizar, pero escúcheme, estoy hablando de personas de la iglesia que iban a mi trabajo porque sabían dónde yo trabajaba, como a que yo tomara de mi tiempo y lo dedicara a una consejería. Eso es otra cosa, Mauro. Eso yo ya sería un ladrón del tiempo de mis jefes. ¿Cómo es la forma de vivir de aquellos que nos hablan acerca de Dios? Jesús dijo, por sus frutos los conocerá. Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, diga conmigo, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Este pasaje es hermoso. Estoy tan agradecido con el Señor que nos haya puesto el Sermón del Monte para analizarlo, para revisarlo, porque este es el año de la visión en acción y es llevar la palabra a la práctica. Jesús dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y me acordé del eslogan del nuevo gimnasio cristiano. Espero que estén orando por eso, que estemos orando por el colegio. Dijimos que íbamos a orar por el colegio. Nosotros lo estamos haciendo como líderes, como pastores. Espero que los padres de los niños estén orando. Señor, ¿para cuándo el nuevo gimnasio? Conocimiento y comportamiento. Es que no es solo decir que conocemos a Dios, es comportarnos como si lo conociéramos. Amén, iglesia. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. La palabra Señor que utiliza el Nuevo Testamento es la palabra griega Kyrios, la que el Señor utilizó aquí. No todo el que me dice Kyrios entrará en el reino de los cielos. ¿Sabes qué significa Kyrios? Un Señor que está por encima de todo señorío. Señor de señores. Un Señor que está por encima de todo señorío. Cuando alguien utilizaba la palabra Señor en la época en la que Jesús está predicando, es como dice un amigo mío, mande para que vea obediencia. Señor es, ordene usted lo que usted diga, Señor, porque le estoy diciendo Señor. Por eso es que Jesús en otros pasajes dice, ¿para qué me dicen Señor, Señor? Y no hacen lo que yo les digo. Entonces Jesús dice, no todo el que me dice, sino todo el que me dice Señor, Señor,
entrará en el reino de los cielos. No todo el que viene diciendo Señor para acá, Dios para allá, yo me congrego en tal iglesia. No todo el que viene diciendo eso, dice Jesús, entrará en el reino de los cielos. Amén. Ay, esto se puso bueno. Esto se puso bueno. No todo el que me dice Señor, Señor tiene el corazón adecuado. Está diciendo el Señor Jesucristo. No todo el que me dice Señor, Señor tiene el corazón de una oveja. Muchos son lobos feroces. No todo el que me dice Señor, Señor puede producir uvas en su vida. Algunos producen espinas. Wow. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Esta es una palabra muy fuerte de Jesús, muy fuerte. Hace 8 días decíamos que Jesucristo es un camino estrecho y que la gente se confunde porque piensan que por el camino de que es Jesús cabe lo que yo lleve. No, no cabe lo que yo lleve. ¿Sabes? Los sermones del Señor Jesucristo eran tan fuertes que algunas personas se paraban y se iban. Un día el Señor predicó un sermón y la gente se empezó a ir. Y Jesús miró a sus discípulos y les dijo, entonces, ¿qué, muchachos? ¿Ustedes también se van a ir? Así eran los sermones del Señor Jesucristo. Esto eran pedradas, hermano. Era impresionante, directo a la yugular. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Para todos nosotros como creyentes, para todos, es esta palabra. Con especial acento para aquellos que predicamos la palabra del Señor. ¿Sí? Esta palabra es para todos los creyentes, con especial énfasis para aquellos que predicamos la palabra de Dios. Fíjense el compromiso que tengo yo como pastor de una iglesia. Es un gran compromiso. Es que estoy hablando del Señor. Amén. Es el mismo compromiso que tienes tú como creyente. Es exactamente el mismo. Porque o no le dices Señor al Señor. También se lo dice, ¿cierto? Es el mismo compromiso. Claro, Jesús dijo, o la palabra dice, no pretendan muchos de ustedes hacerse maestros, porque tendrán que rendir cuentas con mayor severidad. Esa es la verdad y yo lo tengo claro. Por eso mi vida tiene que ser delante de Dios una vida que a Dios le agrade. Pero esta palabra es para todos nosotros. Conocimiento y comportamiento. No basta con decir Señor, se tiene que notar. Por eso me gustaba la calcomanía de los cristales traseros que yo veía hace muchos años en Bogotá, 20 y punta años atrás, de la emisora católica El Minuto de Dios. Ellos tenían una calcomanía. ¿Sabes qué decía? Si crees en Jesucristo, que se note. Está bueno. Si crees en Jesucristo, que se note. ¿Y cómo se nota mi fe? Por mis frutos. ¿Cómo hago mis negocios? ¿Cómo trato a mi esposa? ¿Cómo me relaciono con mis hijos? ¿Cómo vivo en sociedad? Si crees en Jesucristo, que se note. ¿Por qué me llaman? Muchos de ustedes, dice el Señor, me dirán Señor, Señor, y no entrarán en el reino de los cielos. Bueno, Mateo 7, 22, 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Dios mío, iba a decir guau otra vez. Son palabras fuertes. Qué lindo el Sermón del Monte.
Muchos me dirán en aquel día. ¿Qué significa esto? Hay un día en el que el Señor Jesucristo va a pedir cuentas. Y a nosotros se nos olvida. Hay un día en el que el Señor Jesucristo va a pedir cuentas. Estoy tan contento con los alumnos de cuarto semestre del Instituto Bíblico, porque estamos en la materia de escatología, viendo las cosas futuras. Y estamos hablando de estas cosas. Hay un día donde el Señor va a pedirle cuentas a las personas. Y en aquel día, dice el Señor, muchos le dirán, Señor, Señor. En el día de las cuentas muchos le van a decir, Kyrios, Kyrios. ¿No profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Y entonces el Señor les dirá claramente, diga claramente, jamás los conocí. Wow. Aléjense de mí, hacedores de maldad. De solo verla, tratar de imaginarme eso, de ver la imagen, ¿no? Dice uno, uy. El Señor Jesucristo se está refiriendo a 3 acciones poderosamente espirituales que debe hacer un profeta de Dios. Esto es maravilloso. Tratar de darle esta explicación que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón. El Señor Jesucristo se está refiriendo a 3 acciones poderosamente espirituales que debe hacer un profeta de Dios. Número 1, profetizar en el nombre del Señor. Esa es una acción que un profeta de Dios debe hacer. Número 2, expulsar demonios en el nombre del Señor Jesucristo. Y número 3, hacer milagros. Son 3 cosas que debe hacer un profeta de Dios. El Señor Jesucristo no está reprendiendo a estos que van a llegar a decirle Señor, Señor, porque profetizaron, porque expulsaron demonios o porque hicieron milagros. No, la reprensión no es por eso, eso es lo que debe hacer un profeta. Es por el corazón con el que lo hicieron. Es porque eran unos engañadores. Es que Dios espera que nosotros profeticemos en el nombre del Señor. Es que Dios espera que expulsemos demonios y que hagamos milagros. El problema es con qué corazón lo estamos haciendo. La reprensión no es por los 3 actos. La reprensión es porque eran unos falsos engañadores que se disfrazaron de ovejas para robar a su pueblo. Por eso Jesús dice, no los conozco. Es que no todo el que dice Señor entrará al reino de los cielos. Amén. Jesús no los está reprendiendo porque hayan profetizado, expulsado demonios o hecho milagros. Algunas personas piensan que estas cosas ya no se hacen, que ya no hay que profetizar, que ya no hay que expulsar demonios y que ya no hay que hacer milagros. Dentro del cristianismo hay corrientes religiosas que piensan que esto ya no hay que hacerlo. Y entonces yo me pregunto, entonces ¿qué es lo que hay que hacer pues? ¿No hay que predicar la palabra del Señor? ¿No hay que expulsar un demonio cuando se esté manifestando? ¿No hay que obrar en el nombre del Señor Jesucristo y orar para que Dios haga milagros? Entonces devuélvanme la canción que cantamos al principio. ¿O no decíamos milagroso? Hay corrientes dentro de la iglesia cristiana que creen que esto ya no hay que hacer. No es Casa Roca. Casa Roca cree que estas cosas hay que seguirlas haciendo. Amén. Solo que en su orden y a su medida, a su manera, sin desórdenes. La reprensión es por el corazón con el que se hacen las cosas. La reprensión es porque lo han querido hacer pareciendo ovejas cuando en verdad eran lobos feroces. Porque han querido dar uvas e higos cuando eran espinos y cardos. Fuimos llamados por el Señor, iglesia, número 1, a profetizar en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a 1 Corintios 14:3, por favor. 1 Corintios 14:3, hablando de los dones espirituales y del don de profecía. Pablo dice, en cambio el que profetiza, habla a los demás ¿para qué? Para edificarlos, animarlos y consolarlos. ¿Qué estoy haciendo yo en este momento? Profetizando la palabra,
porque estamos edificando la iglesia, porque estamos animando la iglesia y porque la estamos consolando. Eso es lo que hacemos constantemente las personas que hablamos en el nombre del Señor. Edificar, animar y consolar. Eso es lo que hacemos todos nosotros cuando queremos compartir la palabra del Señor. Edificar a otro, animarlo, consolarlo. ¿O no lo has hecho? ¿Y en nombre de quién lo has hecho? ¿Del Señor? ¿O lo has hecho en tu nombre propio? Por eso es que se necesita el corazón adecuado. ¿Amén, iglesia? Esto es más delicado que volverlo a decir. Eso es lo que hacemos las personas que hablamos del Señor. Claro, está hablando puntualmente Pablo acerca del don de profecía. Pero es que profecía no es adivinar la suerte o el futuro como otras corrientes de la iglesia creen. Es que dentro de la iglesia del Señor hay muchas corrientes. Hay otras que creen que profetizar es adivinar el futuro a las personas. ¡Qué falsedad! Atendí a un joven que llegó a mi oficina, que pasó por una de esas iglesias en su vida espiritual, con la vida destruida. Porque un día llegó, el primer día que llegó a la iglesia, lo pasaron al frente, profetizaron sobre él y le dijeron un mundo de cosas que 10 años después no se habían cumplido. Y él estaba diciendo que Dios se había olvidado de él, que Dios lo había engañado. Le dije, hermano, es que a usted no le profetizaron. A veces uno tiene que venir a resolver cosas que otros han dañado. Espero que no me pase a mí lo mismo con otros pastores. Profetizar es edificar, animar y consolar. Contéstenme ustedes. ¿Eso es lo que hemos hecho aquí o no hemos hecho? Edificar, animar y consolar. En el nombre del Señor. Eso es lo que debemos hacer nosotros. Es que la reprensión no era porque aquellos profetizaron, era por el corazón que tenían. Pero si hacemos esto con el corazón adecuado, vamos a decirle Señor, Señor, y el Señor nos va a decir, sigue que a ti te conozco. Sigue que yo a ti sí te conozco. Sé con el corazón con que lo hiciste. A otro les dirá, ¿y ustedes quiénes son? Me estaba acordando de algo. Es que yo no puedo dejar de acordarme de lo que me ha pasado en la familia para contarlo. Aquí está Claudita que no me deja mentir lo que voy a decir. Antes de conocer al Señor Jesucristo, nosotros tuvimos muchos problemas como pareja. Es que la relación nuestra entre Claudia y mi persona era más o menos esta: no podíamos estar juntos, pero tampoco separados, porque juntos era un conflicto, pero separados no nos hallábamos, ninguno de los dos, porque nos hacíamos mucha falta. Bueno, en una de esas separaciones, nos separamos 3 veces antes de conocer al Señor Jesús, nos separamos 3 veces. En una de esas separaciones yo llegué al apartamento donde vivía Claudita con Juan Diego. Juan Diego era un niño de 3 o 4 años, por ahí de 5 años. Yo siempre iba ocasionalmente a estar ahí, a resolver algunas cosas. Un día llegué y Juan Diego estaba con un amiguito que era costeño. Pequeñito, costeñito, hermoso. ¿Y sabes qué dijo el amigo de Juan Diego? Ajá, ¿y quién es este? ¿Y quién es este? ¡Qué locura! El Señor nos va a decir, a ti te conozco, ¿y tú quién eres? ¿Y quién es este? Gracias, Señor. Dios cambia a las personas. Amén. Número 2. Fuimos llamados a expulsar demonios en el nombre del Señor Jesucristo. Mira lo que dice Marcos capítulo 16, versículos 17 y 18. Marcos 16, 17 y 18. Y estas señales seguirán a los que creen. Atentos aquí, iglesia. No dice estas señales seguirán a los profetas, no. Dice estas señales seguirán a ¿quiénes? A los que creen.
en mi nombre, ¿echarán qué? Fuera demonios. Oiga, los que creemos en Jesucristo, en su nombre, ¿qué hacemos? Echamos fuera demonios por la fe. Hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esto es para los creyentes, no para los profetas. Si el profeta es creyente, está llamado también. Esto es para los creyentes, iglesia. Cualquiera de nosotros lo puede hacer. Con mucha frecuencia me pasa, y en estos días hablaba tal vez era con el Cita, de que con autoridad espiritual un creyente puede expulsar demonios de su casa. No necesitas al pastor que vaya y ore por eso. Voy a ir a tu casa si es necesario para orar por eso, para que estés tranquilo. Si Dios lo pusiera y lo confirmara, iría a tu casa para orar por eso. Lo he hecho. Pero es que el creyente tiene la autoridad de expulsar demonios en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, si hay una presencia espiritual en casa, algo que está sucediendo, si tú percibes que algo no es normal, hay cosas que no son normales, ¿qué hace un creyente? En el nombre del Señor Jesucristo, ata y reprende al enemigo y lo echa fuera de la casa. Quiero pedirle el favor que oren por mí, iglesia, que estén orando por mí. Por alguna razón que no he podido comprender y estoy orando, estoy bajo un ataque espiritual. Llevo 3 semanas bajo un ataque espiritual. Ya lo hablé contigo, Edgar. Incluyendo presencias espirituales. Porque esas cosas a veces pasan. Esta semana me tocó decirle a Claudia: mami, ora por mí. Y me tocó reprender un demonio. A veces pasan esas cosas. Oren por mi iglesia. Amén. Cúbranme en oración, que yo los cubro a ustedes. En el nombre del Señor Jesucristo. Yo ato y reprendo al diablo y lo echo fuera de mi vida y de la vida de ustedes. La Biblia dice que estamos capacitados en el nombre del Señor Jesucristo para expulsar demonios. Mira lo que dice Lucas capítulo 9, versículos 1 al 2. Habiendo reunido a los 12, Jesús les dio poder y autoridad para expulsar los demonios, a todos los demonios, a todos, y para sanar enfermedades. Entonces los envió a predicar el reino de Dios y a sanar enfermos. ¿Cuál es el trabajo de un profeta? Estos eran los apóstoles llamados por el Señor. Profetizar en el nombre del Señor, expulsar demonios, hacer milagros. Habiendo reunido a los 12, Jesús les dio poder y autoridad. Esa autoridad y ese poder dada a los apóstoles ha venido siendo impartida sobre todos los creyentes. No era solamente autoridad para ellos, ellos la recibieron. Pero después de ellos, todos los que han creído, los que hemos creído, hemos recibido esa autoridad. Número 3. Hacer milagros en el nombre del Señor. Juan capítulo 14, versículos 12 al 14. Juan 14, 12 al 14. Ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré.
Vuelve lo mismo, no es para profetas. Aquí dice, ciertamente le aseguro que el que cree en mí, el que cree en mí. ¿Hay alguien aquí que crea en el Señor? La Biblia dice, el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará. Y aún las hará mayores. Esta palabra necesita mucha comprensión. Señor, ¿cómo así? Explícamelo. Y nos toca decirle al Señor que nos lo explique. La Biblia dice que el creyente puede obrar milagros, hacer las obras que Jesús hizo. Y mayores, por una razón, porque Él volvía al Padre. Y cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. ¿En nombre de quién estamos pidiendo las cosas? ¿Acaso es en nombre propio? ¿Acaso le pedimos al Señor que obre un milagro de sanidad en nombre propio? Lo pedimos en el nombre del Señor. Y como el Señor está al lado del Padre y dice, papá, lo está pidiendo en mi nombre. Hijo, si lo está pidiendo en nombre tuyo, hecho. Teníamos nosotros tal vez un año de convertidos, quizá menos. No, ya habían pasado por ahí 2 años. Y vinimos a unas vacaciones a Medellín. Vivíamos en Bogotá y vinimos a unas vacaciones en Medellín porque mi papá vive en Medellín desde hace mucho tiempo, desde el año 91. Él estuvo en Bogotá desde el año 60 y punta y después se devolvió en el año 91. Y vinimos a visitarlo. Llevamos 2 años en la iglesia. También vinieron con nosotros en esa Navidad mi hermano con su esposa y su niña. Juanita tendría tal vez 1 año, no sé si un poco más, 2 años. Y estábamos en la casa de mi papá y le subió una fiebre a Juanita impresionante. A mí esto nunca se me olvida. Se puso muy mal. Mal de nos tenemos que ir para el médico. Y yo le dije, no, esperen un momentico, venga, oremos. Impuse mis manos sobre la niña. Oré en el nombre del Señor Jesucristo y fue sanada. Ya se sanó. ¿Qué pasó? ¿Qué dice la palabra? Haremos obras en el nombre del Señor. Amén. Oraremos por los enfermos y ellos se sanarán. Y estamos en una iglesia donde sabemos que esas cosas no se hacen ni a la ligera ni a la loca. Pero si nosotros no entendemos el llamado, quizás están pasando hoy cosas en nuestra vida y estamos fatigados y no estamos haciendo lo que tenemos que hacer espiritualmente. Amén, iglesia. La reprensión del Señor a aquellos que llegan en aquel día no es porque hayan profetizado, no es porque hayan expulsado demonios o hayan hecho milagros, es por el corazón con el que lo hicieron. Porque las cosas de Dios son muy serias y muy hermosas y no se pueden afectar con corazones disfrazados de ovejas cuando se es un lobo feroz. Pero de que estas cosas hay que hacerlas, hay que hacerlas. Un profeta del Señor debe tener el corazón de una oveja y el fruto de una vid. El corazón de una oveja y el fruto de una vid. Es cierto que existen falsos profetas que tienen el corazón de un lobo feroz y el fruto de un espino y de un cardo. Pero también existen los profetas verdaderos, los auténticos hombres y mujeres de Dios. Amén. Y permítame decir esto, iglesia, lo digo con conocimiento de lo que estoy diciendo, con mucho temor y temblor. En algún sentido, todo creyente es un profeta del Señor. En algún sentido, todo creyente es un profeta del Señor. Termino el sermón con esto. ¿Qué clase de profeta soy? Vamos a orar. ¿Qué clase de profeta soy entonces? Gracias te doy, Padre. Gracias te doy en esta mañana. Señor, yo te alabo, yo te bendigo, yo te doy gloria y honra. Gracias te doy, Señor. Señor, en esta mañana queremos adorarte, alabarte y bendecirte por tu palabra. Tu palabra es verdad, Señor, tu palabra es verdad, es maravillosa. Tu palabra, Señor, es un bálsamo. Es aliento.
es alimento, es verdad. Tu palabra, Señor, es poderosa. En el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias por tu hermosa palabra que nos anima a revisar nuestro corazón, a ver cuál es nuestro fruto, qué es lo que hay en el fondo de nuestro corazón, a revisarlo por dentro, a revisarnos, Señor. Tu Espíritu Santo está ahora mismo llevándonos a revisar nuestro corazón. Gracias, Señor, como hijos tuyos, como creyentes en Jesucristo. Gracias, como llamados a predicar tu palabra, a llevar las buenas nuevas, a profetizar en tu nombre, como autorizados a expulsar demonios, como creyentes y a hacer milagros. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a revisar nuestro corazón. ¿Cómo es mi corazón, Señor? ¿Es el de una oveja inocente? ¿Es el de una oveja inocente o el de un lobo astuto? Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Señor, Señor. Señor, Señor. Bendito sea, Señor, que esas palabras que salen de mi boca tengan el sustento suficiente en el corazón. Tú conoces mi corazón. Tú conoces mi corazón. Tú conoces el corazón, Señor, de cada uno de nosotros. Bendito sea, Señor. Empodéranos, Señor, con tu palabra, con tu espíritu, porque hay demonios atravesándose en el camino, Señor, en nuestras familias, en nuestros hogares, en la vida de nuestros hijos, en la vida personal, familiar, matrimonial. Porque hay demonios, Señor, que quieren derribar nuestros hogares, nuestros matrimonios, nuestra economía. Ábrenos los ojos, Señor, para ser espirituales, para orar y expulsar demonios en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Yo te pido, Señor, que si alguno de nosotros está viviendo una circunstancia difícil en su hogar, en su vida personal, en su familia, con sus hijos, en su salud, en el nombre del Señor Jesucristo, y esto tiene una causa espiritual, si el enemigo se ha metido sus garras, sus manos sucias, lo reprendemos y lo echamos fuera en el nombre de Jesucristo. Y te damos gracias por la autoridad que nos da la cruz del Calvario. Oramos, Señor, por esa situación difícil, pidiendo milagros, Señor. Obra milagros en la iglesia, obra milagros en las familias, en los jóvenes, los hombres, las mujeres. Trae sanidad, Señor. Obra milagros y ayúdanos a hablar tu palabra para edificar, animar y consolar en Cristo Jesús. Y por sobre todas las cosas, que cuando lleguemos, Señor, a tu presencia, nos digas: a ti te conozco. ¿Estás aquí, Hernán? Llegaste a tu casa, Hernán. Llegaste donde perteneces, Hernán. Gracias, Señor. Eso es lo que anhelamos cada uno, Señor. Gracias. Perdónanos cuando te hemos fallado. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Que Dios los bendiga. Permítame preguntar si hay personas que vienen hoy por primera vez a la iglesia, a un servicio como este. Levántame tu mano. ¿Quién viene hoy por primera vez, por favor? Que Dios los bendiga, que Dios los bendiga. Démosle un aplauso al Señor. Que Dios los bendiga. De pronto estás en casa y vienes por primera vez. Que Dios te bendiga. A ustedes que vienen por primera vez, háganme un favor. Denme la oportunidad de tenerlos cerca. Vengan un momentico aquí, vamos a hacer una oración.
Ven aquí, por favor. Vamos a hacer una oración. Fuerte ese aplauso al Señor. Que Dios los bendiga. Bienvenidos. Esta es su casa. Dios sabe por qué están aquí por primera vez. Dios lo sabe. Que hayan ustedes escuchado un mensaje como este. Dios sabe por qué. Vamos a hacer una oración para recibir a Jesús en el corazón. Si ustedes cierran sus ojos, se concentran un poco mejor. Si estás en casa y por primera vez estás escuchando esto, cierra tus ojos, la iglesia los va a acompañar. Digamos juntos esto: Señor Jesucristo, yo te necesito. Abro la puerta de mi corazón y te pido que entres en él y hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Yo reconozco que he cometido muchos errores, fallas y pecados. Hoy me arrepiento de todas esas cosas y acepto que tú fuiste a la cruz del Calvario a morir por mis pecados, que resucitaste de los muertos para darme vida eterna. Señor Jesucristo, dame la vida que tienes para mí. Amén y amén. Démosle fuerte ese aplauso al Señor. Quiero darles un saludo de parte mía, de mi hermosa familia, de sus hermanos de la iglesia. Y después de que los salude, pedirles el favor que vayan con John. John, párate por allí, por favor, John. Gracias. Porque con John van a ir al salón de bienvenida. Gracias, John. Para que lo acompañen. Quiero decirles algo antes de que se me vayan para el salón de bienvenida. Me gustaría volverlos a ver. ¿Qué va a pasar si ustedes vuelven? Que van a crecer interiormente. Edificar, consolar, animar. Eso les va a ayudar a crecer espiritualmente. Y si ustedes crecen espiritualmente, ¿sabe qué va a pasar en sus vidas? Todo el entorno va a cambiar. Todo va a cambiar. Esta es su casa, ya conocen el camino.